¿Qué tal, muchachos? Buenas tardes. Vamos a comenzar nuestra clase. El día de ayer estuvimos viendo lo que es el mapeo y estábamos viendo la parte de la tercera forma normal. Y veíamos la tabla de pedido de materiales y ahí vamos analizando cada uno de los elementos según el concepto de tercera forma normal, ¿no? La tercera forma normal nos dice que los elementos que no son parte de la llave, que dependen de otro elemento que no es parte de la llave, o que son registros múltiples en diferentes, objetos, o sea que se repiten en múltiples registros, hay que llevarlos a tercera forma normal. Si nos fijamos, ya habíamos hecho lo que era código de gerencia y descripción de gerencia. ¿Por qué? Porque la descripción de gerencia podía repetirse tantas veces como pedidos haga la gerencia, ¿no es cierto? Entonces repetía gerencia financiera, y para no ir escribiendo constantemente gerencia financiera, lo colocamos en un solo lugar, la descripción de esa gerencia, y le damos un código, ¿no? Le damos un código. Vamos a ver ahora la unidad solicitante. Vemos que la unidad solicitante está dependiendo del código de gerencia, ¿no es cierto? O sea, cada gerencia tiene sus propias unidades, ¿no? Habíamos dicho como ejemplo que la gerencia financiera tiene como unidades el departamento de contabilidad, el departamento de finanzas, la unidad de caja, el departamento de auditoría interna. Y dentro de cada departamento, por ejemplo, dentro de unidad del departamento de contabilidad, tenemos lo que son cuentas corrientes, tenemos lo que es comprobantes de diario, qué sé yo, IVAs, etcétera, ¿no? Tienen sus propias unidades, dependiendo de la gerencia. Entonces, lo que vamos a hacer es que esta unidad solicitante, que puede ser, por ejemplo, departamento de contabilidad, se va a repetir múltiples veces, en múltiples registros, muchas veces. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Creamos una tabla que le vamos a llamar unidades. O área, a ver, unidad solicitante. Le vamos a poner, para que no se confunda con eso de unidades de medida, ¿no? No quiero que se confunda con este término de aquí, de unidades. Tal vez a este de unidades le vamos a aumentar unidades medida. Así. Ya. Aquí abajo vamos a colocar como unidades de gerencias. Listo. Las unidades de las gerencias. Entonces vamos a crear la tabla, le vamos a asignar un código de área, código de unidad, le vamos a poner código de unidad, descripción de la unidad, pero no tenemos que olvidarnos que este está asociado también a la gerencia, por lo tanto tiene que tener asociado como una llave foránea el código de la gerencia, ¿no? Ok, listo. Entonces, aquí este código de unidad lo vamos a convertir en una llave. Y aquí en unidad solicitante lo vamos a colocar el código de la unidad solicitante. Código UNI. Para que se relacione con la tabla que hemos creado. Esta se va a relacionar con esta, ¿no? Ok, muy bien. Ahora,
tenemos otro dato que es el empleado. El empleado es una persona que trabaja en una determinada unidad que pertenece a una determinada gerencia, ¿no es cierto? De todas formas, el empleado, ahora aquí hay que tener mucho cuidado, el empleado puede moverse de una unidad a otra unidad, de una gerencia a otra gerencia, pueden moverse, ¿no? De repente tú estás trabajando en el departamento de informática, de la gerencia administrativa. Y de repente te mueven y te mandan a otra gerencia. Digamos, vas a estar como analista informático en la gerencia técnica. Allá te pueden mandar a otra unidad. En las empresas eso es muy normal, ¿no? Todo el tiempo se anda moviendo la gente. Entonces, aquí en empleado solicitante nosotros vemos un nombre. Aquí lo que estamos viendo es un nombre, el nombre del empleado. Y ese nombre del empleado puede aparecer en múltiples pedidos, ¿no? En muchos pedidos puede aparecer. Y para colocar en un solo lugar vamos a crear una sola tabla que se llame empleados. Le vamos a dar un código de empleado y le vamos a poner su nombre. Nombre del empleado. Muy bien. Ahora, este empleado en este momento pertenece a una determinada unidad. Entonces le vamos a colocar la relación con la unidad a la cual pertenece. Código de unidad. Listo. No necesitamos decir con qué gerencia está relacionado. ¿Por qué? Porque a través del código de unidad sabemos con qué gerencia está relacionado. Si colocáramos aquí código de gerencia más, aquí en empleado, puede ser, si queremos lo ponemos, no hay problema. Pero no es necesario porque ya estamos encontrando por transitividad, por eso se llama esta tercera forma normal transitiva, porque por transitividad la vamos a encontrar a la gerencia. Podemos dejarlo así o si gustan podemos hacer así, código de gerencia. Listo. No vamos a cometer ningún pecado tampoco. ¿Ya? No hay problema. Ok, listo. Entonces, este código de empleado lo vamos a repetir aquí como código de empleado para que se relacione y ese nombre se coloque una sola vez. Código de empleado. Listo. El cargo. El cargo. Pregunta del millón. El cargo del empleado es, por ejemplo, en este ejemplo tenemos contador. ¿Cuántos contadores puede haber en un departamento de contabilidad? Montón, varios. Puede haber 3, 4, 5, 10, depende del tamaño de la empresa, puede haber contadores, ¿no es cierto? Entonces, esa descripción del cargo se repite muchas veces con Juan Pérez, con María Aguilar, con lo que sea. Se puede repetir. Entonces, para tener una sola vez la descripción del cargo, vamos a crear otra tabla que se llame cargos. Le vamos a dar un código de cargo. Código de cargo. Y su descripción del cargo. Descripción del cargo. Ahora, aquí tenemos que tener un cuidadito también, ¿no? Fíjense que aquí este código de cargo está asociado al empleado. Ah, entonces aquí tenemos que colocarle su código de cargo. ¿Para qué? Para que se relacione el empleado con su cargo. Ahora, así, le vamos a pintar para que se ubique. Código de cargo. Bien. Ahora,
Pregunto. Aquí coloco código de cargo, así. Y esto lo coloco como una llave foránea, de manera de que esto se relacione con esto, o lo quito, porque teniendo el código del empleado, yo tengo el código de cargo. Aquí está. Pero también tendría que quitar el código de unidad. ¿Por qué? Porque teniendo al empleado, tengo el código de unidad y con el código de unidad yo puedo tener el código de gerencia. ¿Se ubican? Entonces tendría que quitar el código de gerencia, el código de cargo. Pregunta del millón. A ver si alguien me responde coherentemente. ¿Lo dejo o lo borro? A ver, voy a copiar esto aquí abajo, todo esto aquí abajo, de cómo podría ser la otra manera. Y después me dicen ustedes si está bien o está mal. A esto lo voy a poner entre, así, para que se ubiquen a qué me refiero. ¿Ya? A este le voy a hacer la corrección entonces. Si yo tengo solamente el código del empleado, no necesito el código de cargo. ¿Por qué? Porque teniendo al empleado, tengo su código de cargo. Y teniendo el código del empleado, tengo el código de unidad, porque sé en qué unidad trabaja. Aquí sé en qué unidad trabaja. Y teniendo el código de unidad, sé en qué gerencia trabaja. Entonces, todito esto, chao. Así. Esta manera de aquí, esto lo voy a poner con otro colorcito. A ver, le vamos a poner otro color que difiera. Un verde. A ver. Tengo estos dos. El pedido material, pedidos material y este pedidos material. En esta tabla yo tengo el código de la gerencia, el código de unidad, el código de empleado y el código de cargo. En esta tabla solamente tengo el código de empleado. ¿Por qué? Porque teniendo el código del empleado, tengo el código de cargo. Teniendo el código de cargo, tengo el código de unidad. Teniendo el código de unidad, que está aquí relacionada, tengo el código de gerencia. Teniendo el código de gerencia, tengo la descripción de la gerencia. ¿Se ubican? O sea, solamente colocando este código de empleado ya tengo todos estos datos de aquí relacionados a este empleado. Por lo tanto, aquí en pedidos material, esta tabla, solamente necesito guardar la llave, la fecha de solicitud y quién ha sido el código del empleado que ha pedido. ¿Está bien, no es cierto? ¿Se ubican? Está bien. Pero el de arriba también está bien. ¿Qué es lo correcto? ¿Quién me puede decir? A ver, ustedes que son expertos en base de datos 1 y 2. Los dos tienen lógica, los dos tienen principio, están bien. Pero hay un concepto para decir cuál de los dos es mejor. Si solamente aplicáramos a rajatabla, así, a ojo cerrado, como se dice, lo que dice las reglas de normalización, lo que está en verde es lo óptimo, es lo correcto.
aplicando solamente normalización, esto es lo correcto. Y fíjense que lo que les he dicho hace un momento como definición de tercera forma normal, vamos a ver aquí, pedido material, aquí quiero que se fijen en esto. ¿Se logra ver lo que estoy pintando? ¿Alguien me puede decir? Sí. ¿Se ve, no? Bien. La tercera forma normal, el principio de la tercera forma normal dice que tenemos que analizar que todos los elementos que no son parte de la llave, o sea, dejamos de mirar la llave, son dependientes de otro elemento que no es parte de la llave. Son dependientes de otro elemento que no es parte de la llave. En la segunda forma normal, el concepto es al revés. En la segunda forma normal, dice, todos los elementos que no son parte de la llave deben ser dependientes de toda la llave. Eso dice la segunda forma normal. La tercera forma normal es al revés. Que dice que de todos los elementos que no son parte de la llave, tenemos que analizar si son dependientes de algún elemento que no es parte de la llave. Eso es lo que es. Y haciendo ese concepto, fíjense que gerencia solicitante, unidad solicitante, empleado solicitante, cargo del empleado, etcétera, toditos estos elementos, desde gerencia solicitante, unidad solicitante y cargo del empleado, dependen de este elemento. Por eso es que al normalizar, y se han dado cuenta ustedes, lo he hecho así parte por parte, para que ustedes vean de dónde sale, se dan cuenta que desaparecen y toditos dependen del código del empleado. ¿Se han dado cuenta? Está bien, ¿no ven? O sea, como normalización está perfecto. Pero viene una pregunta. ¿Está bien? ¿O este de aquí arribita es mejor? ¿O este es mejor? ¿O este es mejor? ¿Cuál es mejor? A ver, ¿quién me da una explicación lógica de base de datos? No, nada de inventarse. ¿Qué dicen? ¿Alguna vez analizaron este problema en base de datos? En la materia de base de datos, ¿alguna vez han visto esto? No creo que hayan revisado, porque en esa materia nunca pasa en clase. ¿Cómo es? A ver, voy a pedir un nombre. A ver, vamos a dar un número 12. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jason Junior León, ¿dónde estás? Buenas tardes, ingeniero. A ver, ¿comprendiste cómo hemos hecho la normalización? Sí, ingeniero. Ok, a ver. Las dos tablas están bien, o sea, están en lo correcto. Pero ¿cuál es el que nos conviene utilizar?
Recordando algo que vi en taller de base de datos, en el tema de navegación, nos decían que no debería existir ciclos. Entonces, en ese caso, la segunda sería la manera correcta. Ya, muy bien. Como concepto puro de base de datos, y lo que les decía, ¿no? Como concepto aplicando la tercera forma normal, lo que está en verdecito es lo correcto. Eso deberíamos utilizar. Pero, y viene un pero, cuando nosotros hagamos bases de datos, jóvenes, cuando nosotros analizamos bases de datos, hay que analizar la temporalidad de la información. La temporalidad de la información. ¿Qué significa eso? Hagan de cuenta que este pedido de material se ha hecho en una determinada fecha. Ya, pongámosle una fecha, 1 de octubre. No, a ver, hoy día es 2 de diciembre. Ya, 2 de diciembre del 2021. Hoy día han hecho este pedido de material. ¿Ya? Ok. Esta información está guardada así. Sí, si solamente vemos el verde, sería así. Está guardado con número de solicitud, año de solicitud, fecha de solicitud, código del empleado. ¿No ven? Está guardadito así, en la base de datos. Resulta que a este empleado, el próximo año, le cambian de cargo y lo llevan a otra gerencia. Entonces, aquí en su tabla, aquí, va a cambiar. Ya no va a estar en la misma unidad y ya no va a tener el mismo cargo. Va a estar en otro lado, con otro cargo. Si de repente, como recién le han hecho el cambio y nosotros recién hemos hecho el registro de pedidos, al año, a la semana de lo que le han cambiado a este compadre, el jefe de almacén quiere sacar un listado de todos los pedidos de materiales que se han hecho en diciembre, ¿la información va a salir correcta o no va a salir correcta? ¿Qué me pertenecía al departamento de contabilidad, con el cargo de contador en la gerencia financiera, cuando se ha hecho este pedido. Pero resulta que a principio de año del 2022 le cambian de cargo y todo esto se actualiza. Cambia. Entonces, esta persona ya no está en la gerencia financiera y tampoco ya tiene cargo de contador. De repente le han puesto como auditor técnico y le han llevado a la gerencia operativa o a la gerencia de planificación, lo que sea. Entonces todo esto ha cambiado. Todo esto ha cambiado. Si yo quiero sacar un listado de los pedidos del año pasado, de diciembre, hagamos de cuenta que ya estamos en enero del 2022, esta información ya no va a ser la correcta. Porque voy a sacar el listado y esta persona va a aparecer como si hubiera hecho un pedido de material en diciembre, estando en la gerencia, en la unidad de auditoría técnica, con el cargo de auditor, en la gerencia de planificación. Entonces el reporte ya no va a salir bien.
Va a salir con información errónea. Entonces, por eso mismo, que aunque pareciera redundante, la mejor opción es esta. ¿Por qué? Porque está guardando información histórica. Si a este empleado lo cambian, de cargo, de lo que sea, igualito aquí en su pedido de esa fecha, de ese año, sigue guardando su código de gerencia con la cual estaba, su código de unidad con la cual estaba, su código de empleado con el cual estaba y su código de cargo con el cual ha hecho este pedido. O sea, no cambia la información. ¿Se dan cuenta? En cambio, en esta manera, que aunque estamos aplicando perfectamente la tercera forma normal, no está bien. Porque no nos mantiene la información histórica, no hay consistencia de la información. ¿Se han dado cuenta? Bien. Eso es bien importante analizar. Cuando nosotros hacemos bases de datos, no es solamente aplicar así a rajatabla las cosas, porque después terminas en unos soberanos líos por no haber considerado estas cosas, ¿no? Bien. Ok. Listo. Con eso hemos terminado de hacer nuestras tablas. Fíjense cuántas tablas hemos definido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tablas. 8 tablas de un solo objeto. De una sola clase. La clase pedidos de material. Este es un ejemplo de que las clases no son igual que las tablas. No son. Una clase puede derivarse, como les estoy demostrando, no estoy aquí de paco. Les estoy diciendo, vayan a leer el libro. No, les estoy demostrando paso por paso que una clase puede derivarse, puede mapearse en varias tablas. En este ejemplo, 8 tablas. ¿No? Muy bien. Entonces, vamos a hacer su diagrama de entidad-relación. ¿Ya? Vamos a hacer su diagrama de entidad-relación. Tenemos entonces todas estas tablas. Vamos a hacer su diagrama de entidad-relación, bien sencillito. Y lo primero que vamos a colocar son las tablas que son resultado de la primera forma normal. Vamos a colocar pedidos material y detalle materiales. ¿Ya? Para eso vamos a utilizar una herramientita que se llama Visio. Y le vamos a llamar aquí pedido material. ¿No? Pedidos material y la otra es detalle materiales. Ya. Bien que me has hecho recuerdo. Tienen que avisarme, pues, porque yo pienso que todo lo que hago es ven y... Las chicas, ¿dónde están? No deben estar viendo la novela turca en vez de estar atendiendo lo que estoy haciendo. Ok. Ahora sí, ¿se ve lo que estoy haciendo? ¿Sí? Ok, muy bien. Entonces, vamos a colocar pedido material, detalle materiales.
Como el detalle material es resultado de la primera forma normal, le vamos a poner ya nomás su conectorcito. Lo vamos a unir. Listo, ya. Le vamos a unir. Y le vamos a dar su cardinalidad. Para que vean mejor lo voy a hacer más grandecito, ¿ya? Ahí. Le vamos a cambiar la cardinalidad. Le vamos a poner su cardinalidad. Le vamos a dar su cardinalidad. Fíjense este detalle. Un pedido de material, ¿cuántos detalles materiales puede tener? Uno. Un pedido de material, ¿cuántos detalles de material puede tener? Hola. Podría tener varios detalles. ¿Varios? Puede ser varios, porque vos puedes pedir varias cosas, pues, ¿no ve? Pero al menos, hablen. ¿Al menos uno? Al menos uno, porque vos no puedes hacer pedido de materiales de 0 materiales, ¿no ve? Por lo menos un material vas a pedir. Pero puedes pedir 1, 2, 3 o n. Entonces vamos a cambiar el símbolo de este lado. Le vamos a cambiar. Y le vamos a poner su símbolo de cardinalidad. Ahora, ese detalle de materiales, ¿a cuántos pedidos corresponde? Ese detalle que vos estás haciendo, ¿a cuántos pedidos material corresponde? Solo un pedido. Exacto, pues, porque está relacionado con un solo pedido. Exacto. Es fácil. ¿No es cierto? Así. ¿Se han dado cuenta? ¿Por qué? Porque es primera forma normal. Estoy aplicando primera forma normal. Por eso tiene esta cardinalidad. A ver, en base de datos les han enseñado cagadas. Discúlpenme que les diga así, pero no les han enseñado a pensar en términos de base de datos de cardinalidad. Esto es resultado de la primera forma normal. Esto. Por eso, ¿por qué es resultado de primera forma normal? Porque aquí se ve que hay elementos de datos repetidos y eso es lo que estamos rompiendo con la primera forma normal. Entonces, cualquier cosa que yo obtenga de la tabla primaria que es pedido materiales, siempre va a venir así. ¿Ya? Entonces, su cardinalidad va a ser esta. Un pedido de material, en un pedido, piensen en un pedido de material. En un pedido de material, ¿cuántos detalles de materiales puedo tener? Muchos, n. Pero, al menos uno, por eso es esta rayita, al menos uno. Si no pusiera esa rayita, querría decir que siempre tienen que ser muchos. Y eso no es verdad. Pues puedes pedir al almacén un teclado. Ya, solamente van a dar un teclado, no puedes pedir 20 teclados. Podrías hacerlo, pero vos tienes como condición que sea al menos uno. Pero ese pedido que estás haciendo tiene un determinado número de pedido, una determinada fecha. Por eso tiene 1. ¿No? Ok. Muy bien. De la segunda forma normal, fíjense, tenemos materiales. ¿Se han dado cuenta? Solamente tenemos materiales. Eso es lo que vamos a dibujar. Vamos a añadirle aquí, aquí. Vamos a poner a su lado para que no nos compliquemos mucho la vida. Ya. Y le vamos a hacer su conector. Inicialmente le vamos a poner nomás así, como sea, no importa. Y aquí vamos a escribir materiales. Este material es el resultado de segunda
forma normal. Por lo tanto, está viniendo de una tabla resultante de primera forma normal. ¿Cuál es su cardinalidad? Vamos a analizar. Cada detalle de material, cada pedido, ¿a cuántos materiales está relacionado? ¿A cuántos materiales corresponde? Pregunto. Analicen bien. Aquí lo voy a poner ahí para que se vea. Cada detalle material, cada pedido, cada pedido. Papel bond, tamaño carta de 75 gramos, color blanco. ¿A cuántas descripciones de material pertenece? Fíjense la cardinalidad aquí. Por eso hemos hecho segunda forma normal. ¿A cuántos? ¿A uno solo? A uno solo, pues, a uno solo. Ahora me entienden por qué digo y plumeo contra los docentes de esa pinche materia que no nos enseñan nada. Ahora, ese material que dice papel bond, tamaño carta de 75 gramos, color blanco, ¿a cuántos o en cuántos pedidos puede aparecer? En varios. Claro, en varios, pues, en varios. Pero, al menos uno o ninguno. Al menos uno. No, me equivoqué. Me equivoqué. ¿Por qué he puesto eso? Un detalle de material siempre va a estar asociado a un material. Siempre. Cada detalle de material, cada detalle va a estar asociado a un material. Pero, ese material, ¿en cuántos pedidos puede aparecer? En muchos pedidos. En muchos pedidos. Ese papel bond, tamaño carta de 75 gramos, color blanco, puede aparecer en varios pedidos. Por eso pongo muchos. Muchos. Los tres rayitas, así como dedos, significa muchos. Por si no se han enseñado en base de datos. Porque ahí creo que a veces les enseñan a colocar aquí N, ¿no? Esa simbología no es de base de datos, esa simbología es de objetos, de clases. Cuando coloquen 1.n así, esa simbología es de clases, de objetos, no es de base de datos relacionales. ¿Por qué estoy poniendo este redondito? ¿Qué significa ese redondito? ¿Quién me dice? Cero. ¿Qué significa? Cero. Ya, ¿pero qué significa eso? Que podrían estar varios, pero a la vez ninguno.
Exacto. ¿No ve? Dice, un material puede aparecer en muchos pedidos, pero en ninguno también. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no Porque todos los si estoy creando por primera vez un material en el almacén, un nuevo material, es por primera vez estoy creando un nuevo material en el almacén. Tengo que decir, pues, que en los detalles de pedidos de materiales, todavía no hay nadie que haya pedido ese material. Es posible, claro. Es posible. Si yo pusiera aquí en la rayita, como este 8, significaría que en detalle de materiales, en pedido de materiales, al menos una vez han pedido este material. Pero eso puede ser peligroso. ¿Por qué? Porque si estoy por primera vez metiendo un material al almacén, no tiene ningún pedido. Entonces, mi base de datos es consistente. Por eso es. ¿Ya? Ok. Seguiremos. Ya hemos hecho la segunda forma normal. O sea, cuando grafiquen ustedes bases de datos, tablas, hay que ser así, bien metódico. No dibujen como sea, haciendo copies del famoso Power Designer. No. Hay que ser bien racional, bien metódico de por qué estás haciendo algo, ¿no? Ok, muy bien. Tenemos detalle materiales. Ahora, este detalle de materiales está relacionado con materiales. Esto hemos copiado nomás, ¿no? Pero materiales está relacionado con unidades de medida. Ah, entonces aquí, materiales, vamos a crear otra tablita que se llame unidades de medida. Unidades de medida. Listo. Y lo vamos a unir. Listo. Ahora vamos a ver su cardinalidad. Ese material, ¿cuántas unidades de medida puede tener? Hablen. Este material, ¿cuántas unidades de medida puede tener? Uno. Cada material tiene una unidad de medida. Pero esa unidad de medida, ¿en cuántos materiales puede aparecer? En varios. En muchos, al menos uno. Ese material tiene una unidad de medida, pero esa unidad de medida puede aparecer en muchos materiales, pero al menos uno. Si no, no tendría sentido guardar una unidad de medida. ¿No es cierto? Ok. Entonces ya estamos aplicando aquí tercera forma normal. Ok. Listo, ya hemos hecho materiales, unidades de medida. Ahora vamos a hacer pedido de material con sus respectivas tablas, ¿no? Pedidos material con sus respectivas tablas. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4 tablas. Vamos a crear entonces aquí 4 tablas. Ahí. Le vamos a
poner otra por aquí. Vamos a crear otra por aquí abajito. Y le vamos a poner otra por aquí abajito. Ok, nuestra primera tabla va a ser gerencias. 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 Ok. Nuestra siguiente tabla va a ser unidades gerencias. La otra tabla va a ser empleados. Y la otra tabla va a ser cargos. Muy bien. Listo. Entonces, gerencias. Con pedidos material. Vamos a hacer esta unión. ¿No? Ya, ahí le vamos a poner. Otra vez vamos a analizar ahora. Este pedido de material, ¿a cuántas gerencias pertenece? ¿A uno? Exacto. A uno y solo uno. Pero esta gerencia, ¿cuántos pedidos de materiales puede hacer? ¿Varios? O al menos uno o ninguno. ¿Ninguna? Uno. ¿Sí? Tratando de que encaje, pero no puedo. Así, creo que ahí está mejor, ahí se ve mejor, ¿no? Así. Esta gerencia puede tener varios pedidos de materiales, pero si nunca han pedido ningún material, que sería muy raro, le ponemos 0. Está bien, estamos manteniendo la consistencia. Pero cualquier pedido de material que haya siempre tiene que pertenecer a una y al menos una gerencia. Eso quiere decir, ¿no? Y lo mismo va a ser para sus unidades, ¿no? Ese pedido de material, ese pedido, conste, cuando hablamos de, nos ponemos en la posición donde está en rojo, nos estamos parando ahí. Estamos hablando de un objeto, de una, a ver, en términos de base de datos, de una tupla. Entonces, esa tupla, ¿a cuántas unidades pertenece? ¿A cuántas áreas? Pues eso vamos a analizar ahorita. A una y solo una. Pero esa unidad puede haber hecho varios pedidos, ¿no? O ninguno. Varios pedidos o ninguno. Así. Así. De repente esa unidad nunca ha hecho ningún pedido. Está bien, no hay problema. El sistema sigue siendo consistente.
¿Qué significa eso? Que cuando yo voy a hacer un select por unidades de gerencias, de unidades o áreas, tengo que considerar en el select de que algunas unidades me van a salir 0. A eso se refiere. ¿Ya? Ok. Listo. Ahora, empleados. Empleados con pedidos material. Un empleado, no, nos pararemos aquí, en pedidos de material. Estamos aquí parados en pedidos material. Ese pedido de material, ¿a cuántos empleados le pertenece? A 1. A uno y solo uno. Pero ese empleado, ahora nos pararemos aquí en empleados. Estamos parados en empleados. Ese empleado, ¿cuántos pedidos de material puede haber hecho? 0 muchos. 0 muchos. Perfecto. ¿Ves? Ya le agarraron. Ya le agarraron. Así es. Ahora, vamos a hacer esta relación con pedidos, material y cargos, porque hemos dicho de que en algún momento este empleado puede ser que cambie de cargo. Si solamente hiciera la relación directa de empleado con cargo, es muy peligroso, muy peligroso. Pues nos interesa más la relación de pedidos material con el cargo. ¿Ya? Vamos a hacer la relación. Nos preocuparemos mucho. ¿Sí? Formato de línea. Esta herramienta del vicio es muy bonito para hacer diagramas de entidades de relación. Entonces, si yo estoy parado en pedidos material, ese pedido de material, ¿a cuántos cargos pertenece? ¿Cuántos cargos ha hecho ese pedido de material? Uno y solamente uno, ¿no es cierto? Pero ese cargo de contador, digamos, ¿en cuántos pedidos de materiales puede aparecer? En 0 muchos. 0. Así. Listo. Este sería mi diagrama de entidad-relación adecuado y correcto para este sistema. Por lo menos parte, porque no se olviden que solamente estamos haciendo del formulario de pedido de materiales. Digamos, del formulario de pedido de compra de materiales al proveedor, va a aparecer otras tablitas que van a estar relacionadas con material, con unidad de medida, con gerencia, no sé, con algunas otras tablas. Va a aparecer otras tablas y este diagrama va a ir creciendo, va a ir creciendo. Si analizamos lo que son, digamos, transferencias de materiales de un almacén a otro almacén, entonces van a aparecer otras tablitas que se van a ir relacionando aquí, se van a ir metiendo. Pero de lo que hemos hecho preliminarmente, fíjense, ya nuestro modelo de entidad-relación ya está creciendo. Y es bien consistente. Bien consistente. ¿No es cierto? Ahora, quiero que se fijen que en ningún momento, fíjense, en ningún momento, aquí con los datos, estoy utilizando esa técnica tan infame que les han enseñado de utilizar un código autonumérico secuencial.
Para nada. Esto es modelaje de base de datos puro. Nada de truquitos del Power Designer. Porque eso de colocar ese codiguito secuencial autonumérico o relativo es un truco de esa herramienta que se llama Power Designer. Estamos aquí haciendo modelaje puro, bien puro, ¿ya? Que es la manera correcta de hacer. Y nos sale nuestro diagrama bien consistente. Hay dos conceptos, ¿no? En bases de datos que son bien importantes. Que uno es la integridad y consistencia, ¿no? Este es bien consistente, bien consistente. Esta base de datos no se va a caer nunca. Nunca se va a caer, nunca se va a romper. Y aunque se rompiera, yo puedo volver a reconstruir la base de datos. ¿Por qué? Porque tengo estos datos de aquí que no se me van a romper. O sea, aunque la base de datos se rompa. Pero si en vez de estos datos yo tengo un código autonumérico secuencial y la base de datos se rompe, ahí estamos jodidos. No hay manera de reconstruir eso. No se puede. En cambio, en este modelo es bien consistente, ¿no? Que le vamos a aumentar algunos datos, digamos, aquí al material, como por ejemplo su precio unitario, su stock inicial, qué sé yo. Otros datos, sí, pero eso va a ser resultado de ir normalizando, de ir mapeando otros objetos o clases. Por eso tener una claridad entre lo que es un objeto, una clase, y lo que es una tabla, es bien importante. Bien importante, jóvenes. Es la esencia de nuestra profesión. Saber bien lo que es base de datos es muy importante. Porque no hay sistema que no maneje base de datos. El otro día, a manera de comentario, hablaba en una reunión que me invitaron, un señor que está como responsable de desarrollo de las aplicaciones en la universidad. Y me decía, nosotros los sistemas que estamos empezando a desarrollar, ya no vamos a utilizar base de datos relacionales. Y yo me quedé patitieso como dicen, y le pregunto y le digo, ¿y qué piensan utilizar? Le digo, vamos a utilizar bases de datos no relacionales. Oh, caracho, le digo. ¿Y por qué? Es que no me gustan las bases de datos relacionales. Imagínense. Como si uno hiciera las cosas porque le gustan. No, señor, las cosas se hacen porque se tienen que hacer, no porque le gusten. O sea, este modelo que estamos viendo aquí, que es un modelo de entidad-relación, es un modelo matemático, no es un inventito de alguien, de algún loquillo que se le ha ocurrido hacer una base de datos no relacional. Entonces yo les doy el consejo, tienen que manejar esto. Bien, saber manejar bien. No interesa el lenguaje, no interesa el administrador de la base de datos, no interesa si van a ser en Postgres, en MySQL, en Oracle, en lo que hagan. Este modelo funciona donde sea, en lo que sea. Esa es la esencia, eso es lo importante. ¿En qué lo vas a implementar? Es máquina, es software, es plataforma, eso no interesa. Pero si tú no tienes bien definido esto, no tienes bien clarito esto, en lo que tú implementes, ya sea Oracle, Postgres, MySQL, lo que sea, va a estar mal. Va a funcionar mal, va a fallar. ¿Entienden? Ok.
Entonces, ese es un ejemplo de hacer un mapeo, ¿ya? A ver, lo voy a publicar esto, ya nomás en el Classroom, para que lo vean, lo analicen. Y les voy a poner otro ejercicio para que ustedes trabajen en eso. Entiendo que estén saturados con todas las materias y yo también les estoy dando hartas cosas, ¿no? Pero les voy a dar un ejercicio para que practiquen, no es para que me entreguen ni mucho menos, ¿no? El que quiere practicar, va a practicar. El que quiere aprender, va a aprender. Ya les voy a poner un ejercicio para que hagan lo que yo he hecho, de mapear de un modelo de clases a un modelo relacional. Para que practiquen, solamente para que practiquen, ¿ya? Como ejercicio. Porque encontrar estos ejercicios en internet no hay. Es bien difícil. Si quieren, busquen y van a ver que es bien difícil encontrar. ¿Ya? Bien, muchachos. Entonces, nos vemos mañana. Hasta luego. Lo que